Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña de nuevo, nos honra con su presencia, nuestro queridísimo amigo don Carlos Paz, analista político, escritor y conocedor del mundo islámico, de Oriente Medio, no solamente, como siempre digo, de oídas y de lecturas, sino de haber recorrido todas esas tierras y haberse mezclado con sus gentes. Por lo tanto, qué mayor acreditación que esta para presentar a nuestro invitado y luego recordarles que es el escritor de este libro, que para mí es uno de los libros en español de referencia, Descifrando el Islam, ¿no? Donde hace una explicación pormenorizada de que el Islam no es algo monolítico como nos quieren hacer creer, pues muchas veces los altavoces del régimen. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Te veo estupendo. Pues buenas tardes, un placer estar aquí, que a día de hoy es el sitio en donde hablo con mayor libertad. Pues eso es el mayor piropo que puedes darnos, vamos, dar a este canal, donde esto ha de ser un lugar libérrimo, donde se hable y se digan las cosas pues con libertad, ¿no? Que total, si ya renunciamos a eso, pues apaga y vámonos, ¿no? Apaga y vámonos. Hoy estamos aquí para hablar de nuestra patria, de España, que es una novedad, porque siempre que hemos coincidido ha sido pues para hablar de Siria, para hablar de zonas pues que tú conoces, que quieres mucho, en las que tienes amigos, ¿no? Pero hoy nos toca hablar de nuestro país, porque como todos nuestros espectadores ya estarán enterados, en Torre Pacheco, Murcia, a raíz de la agresión de unos menores no acompañados o de unos magrebíes a un anciano, pues se ha desatado una serie de altercados y bueno, llevamos ya unos días con esta historia y parece que están habiendo como réplicas sísmicas así concretas, tampoco generalizadas, pero en algunas otras zonas de España. Y nos ha parecido oportuno, hablándolo también contigo por teléfono, pues poder analizar un poco este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes decir así a bote pronto de todo lo que estamos viendo? Bueno, pues antes de nada, yo creo que se debería empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Pues el principio es que la inmigración es un problema, es el problema más importante que está atravesando el mundo occidental, Europa y con ello España. Es un problema advertido desde hace décadas. En los años 80, el año 88, yo tenía 16 años y ya estaba formado parte de grupos de pensamiento, de políticos, en donde se hablaba de la inmigración y se hablaba como un problema. Y se advertía las cosas que iban a suceder. No éramos los más listos, no teníamos dotes adivinatorias, sino que conocíamos lo que estaba sucediendo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y se advertía que de la misma manera que estaba ocurriendo en todos estos países de Europa, en el caso de que en España llegase esta afluencia inmigratoria, sucederían los mismos problemas. Problemas de inseguridad, problemas sanitarios, problemas de educación, de empleo, etcétera, etcétera. Y nos encontramos, decir que nos llamaban, lo más suave que nos podían llamar eran hijos de puta, insolidarios, racistas, fascistas, nazis y cabrones para arriba. Seguramente éramos algunas de esas cosas que nos llamaban, pero estábamos advirtiendo del enorme peligro en el que estábamos enrolados. El buenismo se encargó de llamarnos todas estas cosas, de convencer a la población de que éramos estas cosas y de que no iba a suceder nada de esto, que la inmigración era buena y que los inmigrantes, independientemente de su zona de procedencia, se iban a integrar felizmente, iban a sostener las pensiones y hacer que nuestro mundo fuera mucho más maravilloso. Bueno, pues ha pasado el tiempo y el tiempo nos dio la razón. Luego se han ido sumando, que me gustaría luego hablar de estas gentes que se están sumando y de qué manera se están sumando contra la inmigración. Pero dándonos el tiempo la razón, hemos visto que la inmigración es un problema, que la inmigración en sí es mala
y que grupos poblacionales muy concretos que conforman esa inmigración causan unas problemáticas muy concretas. Y así llegamos a lo que ha acaecido en Torre Pacheco. Un grupo de jóvenes marroquíes, por mera diversión, pues es un intento de asesinato, puesto que a una persona de esa edad, a un viejo, le apalean como modo de diversión. Lo graban, se mofan, causan chacota y esto hay que analizarlo no como se está analizando, que esto es lo que vamos a dedicar los minutos, sino que hay que ver que son gentes procedentes de trasfondos culturales salvajes, que son gente que son incapaces para la integración y que a respuesta de esto, pues la sociedad de Torre Pacheco ha respondido y gentes de España han ido para manifestar su malestar y su desavenencia, frustración hacia todas estas cosas que están sucediendo en muchísimas partes de España. Muchas veces sucede, esto no ha sido lo peor, siendo gravísimo, que casi matan a un anciano a golpes por mera diversión, siendo gravísimo, injustificable, merecedor de las penas más altas que pueda contemplar cualquier código penal. Cosas de esta índole o similares han sucedido en muchos lugares, pero muchas veces la espoleta que causa la reacción popular no se puede pensar si este u otro hecho va a ser el que va a causar eso. Es inesperado el hecho, y el hecho es que en Torre Pacheco se han dado las circunstancias como para que la gente ya salga a la calle. A partir de aquí, la gente empieza las interpretaciones de cada cual, a cada cual más gilipollas, por otra parte. Desde luego. Ciertamente, comparto tus palabras. Aquí yo veo un tema, y es, por ejemplo, una sociedad que, claro, tú ves las noticias, ¿no? Entonces, claro, piensas que estás en las noticias orwellianas, ¿no? Porque pone caza fascista al inmigrante en Torre Pacheco, ¿no? Como si de repente se hubieran puesto de acuerdo un grupo de supuestos racistas de toda España, pues para ir a cazar inmigrantes así, pues porque sí, ¿no? Y por el hecho de ser inmigrantes, ¿no? Claro, ¿qué es esto? Una población aterrorizada que está ya hasta las narices de una serie de circunstancias que ya no pueden soportar más. Luego también me gustaría destacar el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que parece, o al menos da la sensación, que más que proteger al ciudadano, digamos, protege al otro lado, ¿no? Digamos, la vara es diferente, da esa sensación al menos, da esa sensación. Y por otra parte, claro, ¿cómo está España? Es decir, la inmigración, es verdad, es un problema, pero yo creo que el problema grave que tiene España es la natalidad. Es decir, eso también yo creo que es un punto que tenemos que tener en cuenta. Es decir, ante una población envejecida y descreída y sin ningún tipo de norte moral, ¿no? Pues nos encontramos con estas poblaciones pues que vienen pues con más fortaleza. Creo que esto es algo que reconocerlo es una exigencia de la verdad, ¿no? Entonces, claro, esto es como un cóctel que es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto tenía que pasar en Francia, lleva ya pasando muchos años, en ciudades, en los banlieues, etcétera, en Inglaterra. Claro, a España ha tardado más, ha tardado más tiempo, pero siempre llega, ¿no? Entonces, ¿qué decir sobre el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? Yo he estado viendo según qué crónicas de los medios de comunicación y es como una realidad paralela, ¿no? O sea, es como si de repente todo Torre Pacheco fueran nazis, ¿no? Que les diera pues por salir a la calle, pero pues a cazar extranjeros, ¿no? Claro, esto pues deja perplejo, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, pues has mencionado muchísimas cosas que conforman toda esa problemática que es de la inmigración. Hablas de la natalidad. La natalidad, el problema de natalidad de España ha sido producto de una degradación moral de España, del egoísmo. No es verdad que no se tengan hijos por las circunstancias económicas, no hay nada más que ver que los más pudientes no tienen más hijos que los que tienen menos dinero. Y grupos étnicos que llegaron hace 500 años a este país
que no destacan por tener mucho dinero tienen muchos hijos. Es decir, el factor económico ayuda, puede coadyuvar a la situación, pero no explica por qué no se tienen hijos. No se tienen hijos porque la sociedad se ha vuelto enormemente hedonista, materialista, egoísta y no quiere tener la responsabilidad de tener hijos a su cargo. De la misma manera que mandamos a nuestros mayores a morideros con nombres muy bonitos que se llaman residencia tal o residencia cual, con gente que están mejor que en un hotel, pero en el fondo es para quitártelo de en medio porque el abuelo ya molesta, el abuelo, el padre o quien fuera. El gran problema de Europa, de España, es la falta de voluntad, la falta de testiculina en un momento dado, pero España, Europa ha pasado por problemas de toda índole. Los turcos estuvieron en Viena 2 veces, en las puertas de Viena, recordemos la peste negra, recordemos infinidad de problemas, pero existía una voluntad por terminar con esos problemas, por darle solución y por echarle valor a la cuestión. Lo que sucede ahora es que no existe esa voluntad por terminar con los problemas, siquiera con afrontarlos. De hecho, toda esta cuestión de la inmigración se dice que es un fenómeno como si fuera el rocío por las mañanas o el monzón de invierno en la India. No, no es un fenómeno, es un problema instigado, un problema creado, un problema milimétricamente pensado para llegar al punto en el que estamos. Habrá que recordar que estamos en el punto en el que estamos no por casualidad, no porque millones de personas se muevan movidos por la necesidad, no es esa la explicación, y desde aquí recordar aquel fenómeno repugnante que fue el de los refugiados, que no era tal cosa, sino otra vuelta de tuerca de esta cuestión de la inmigración. Y si juntamos a todo esto que en los medios de comunicación, que es de lo que me estás preguntando, viven al margen de la realidad se tiene que, los medios de comunicación, los políticos y gran parte de la población viven al margen de la realidad y explican las cosas en función de que la realidad se amolde a sus cuestiones ideológicas, el relato. A lo que ellos piensan, a su relato, a sus narrativas, este tipo de cosas. Y entonces, tanto en cuanto eso es así, entendemos que no puede haber ningún tipo de solución. Cuando alguien está enfermo, si antes de conocer los síntomas del enfermo, por nuestros bemoles, decimos que tiene erisipela, sin saber qué le pasa, pues malamente se va a curar esa persona. Evidentemente luego tiene una afección hepática y no lo vamos a solucionar. Algo así es lo que está sucediendo en España con esta y con otras muchísimas cuestiones. Pensemos que todos los grandes males de España, el paro, la vivienda, la inseguridad, la inmigración, nadie lo quiere solucionar. Partamos de esta base. Si se quisiera solucionar, no habría paro, ni delincuente, ni problema de la vivienda, ni problemas de la inmigración. Pero es que todos estos problemas conllevan, primero, vivir al margen de la realidad por parte de los políticos y de los medios, y además es que hay gentes que obtienen beneficios con este tipo de problemáticas. Así que los medios, atendiendo a ese vivir fuera de la realidad, pues nos cuentan unas cosas atroces. Los medios de izquierdas, pues por supuesto, y nos intentarán hacer pintar, o lo están intentando, lo están haciendo de hecho, que las gentes de Torre Pacheco y de todos los que allí se han salido a las calles a protestar, con violencia o sin violencia, porque esa es otra milonga absurda de estos tiempos. La violencia no es buena ni mala, la violencia es justificable en unos casos e injustificable en otros. Pero aquí se vive con un rollete de pensamiento por el cual la violencia es mala intrínsecamente, y es enormemente estúpido este pensamiento. Pero los medios de izquierdas pues nos van a hacer pintar que todos los que están en contra de la situación de que haya gente en las calles que peguen a nuestros mayores por el mero placer de hacerlo, grabarlo y reírse con ese acto, o violaciones en masa, o delitos que no han existido tradicionalmente en España, pues toda esa gente son ultraderechistas, nazis, racistas y este tipo de cosas. Pero no nos dejemos aparte a las gentes de derechas, en donde estamos viendo un análisis de la situación enteramente espeluznante, delirante, al margen de la realidad también, que es al decirnos que la culpa de todo esto es del Islam, o la culpa de todo esto son de cosas que son enteramente exógenas al problema de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en España no se puede seguir por el camino del buenismo y de aceptar la inmigración y aceptarla como si fuera algo bueno intrínsecamente.
que no todos los orígenes y procedencias de las gentes de eso que conocemos como inmigración son aceptables. Y el factor religioso hay que dejarlo aparte. Lo que prepondera por encima de todo, a mi parecer, es el trasfondo cultural. Si usted trae salvajes, independientemente de la religión mayoritaria que exista en un país dado, está importando salvajismo. Si está importando usted tercermundismo, está tercermundizando España. Y así sucesivamente. Y ese tercermundismo y ese salvajismo existe en países del norte de África, del África subsahariana, del mundo árabe, del otro lado del Atlántico, de Oceanía y de muchos lados, independientemente de su opinión. Así que esos análisis de los medios de derecha o de izquierda son enteramente absurdos, que al final atienden a defender su relato, sus narrativas, su ideología. Y así no va a tener solución, lógicamente. Así es, y ciertamente ya que lo has tocado y además tú eres un estudioso de la cuestión. El tema del Islam se habla mucho y a mi juicio, pues sin tener ni puñetera idea del tema, porque efectivamente estos individuos que han agredido a este señor vienen de países islámicos, pero uno habla con cualquier persona musulmana con dos dedos de frente, que los hay, y muchísimos, y te dice que a esta gente había que aplicarles el castigo más severo que uno pueda. Es decir, el asociar el Islam con lo que han hecho estos tiparracos, que o sea, podían ser marroquíes como dominicanos o de Moratalaz, ¿no? La cuestión es que son unos salvajes y unos desalmados que han atizado a un anciano y que bueno, que el pueblo pues ha dicho, bueno, basta, ¿no? O sea, ya está bien, ¿no? Entonces, claro, esto encaja muy bien con esta posición que tiene cierta derecha, que es claramente islamófoba. O sea, vamos a ser claros. Esto es muy impopular decirlo, porque parece como la gente de derechas, pues el Islam, o sea, lo ve como si fuera una especie de monolito, ¿no? Pues que sediento de sangre, que lo que quiere es acabar. Pero bueno, ¿quién les ha dejado entrar? ¿Quién los ha traído? ¿Por qué no preguntan sobre todas estas cuestiones? ¿Por qué crees que nos hacen estas grandes preguntas? Quizás se llevaría una sorpresa. La inmigración, hay una parte de la inmigración, de la explicación, no es la gran explicación, pero hay una parte que es el negocio de la inmigración. El lucro, claro. Por cada... hay asociaciones que viven de traer inmigrantes, de moverlos de un sitio para otro. Hay organismos públicos que viven de las subvenciones por cada uno de los inmigrantes a los que acogen. La cuestión de los menores, que es enteramente kafkiana. Cuando estaba explicando a unos chicos de 17, 18 años estas cuestiones y te explicaban, pero ¿qué hacen aquí unos menores? Y es verdad que causa, muchas veces, ante la sencillez de una persona que no tiene grandes conocimientos, se te desarman un poco los argumentos, no la firmeza de los argumentos, pero sí explicarle a alguien cómo es posible que si nos encontramos a un niño italiano por la calle, pues le llevaríamos a la policía, a la embajada italiana o a quien proceda para que ese niño vaya con su madre. Cómo el Estado español acoge a menores, a miles de menores procedentes de Marruecos, los acogemos, eso es un secuestro. A menos que sea lo que está sucediendo, que los padres marroquíes los manda, el Estado marroquí tiene toda la conciencia de lo que está haciendo, está mandando gente, muchas veces gente que le sobra, incluso abriendo cárceles, y los acogemos aquí bajo un derecho que no existe, que es el derecho a tenerles que acoger, que no existe esa cuestión, ni mucho menos. El Estado español está llamando, no solamente les acoge, sino que hace un llamamiento continuo de 1000 maneras diferentes para que vengan gente de todo el planeta Tierra, de todo. Y hay una cuestión la cuestión del Islam. Esta gente, estos delincuentes, no creo yo, que entenderemos todos que no son fervientes creyentes islámicos, sino todo lo contrario. Entendemos que no se reúnen por las noches a comentar el Corán, ni mucho menos. Ni están con el tasbí, todo el día sentados, no, o sea, tomándose un té. No, son gentuzas, son basura, son gente que no se quieren, no los quieren ni en los países de origen. De hecho, están mandándolos en muchas ocasiones. Y tampoco dejar pasar la ocasión para hablar de ese caballo de Troya
que es la población marroquí dentro del suelo hispánico. Yo no estoy diciendo que todos los marroquíes, porque siempre hubo una población, entre otras cosas porque España tuvo el protectorado, entre otras cosas porque tenemos hasta frontera terrestre con Marruecos, tenemos una proximidad evidente de 14 kilómetros en el estrecho, las Canarias a tiro de piedra, pero desde luego la afluencia o la manera en la que Marruecos está utilizando la inmigración es un arma de presión geopolítica, es una herramienta para presionar a la política interna española. Esto se sabe y está empezando a crear, es un elemento más de eso que los geopolíticos expertos hablan de la guerra híbrida y este tipo de cosas. Introducir masivamente población de un país para crear problemas dentro y llegado el caso incluso, porque no, habrá que recordar y en este contexto habrá que comentarlo, los problemas que tiene España con Marruecos, los problemas de perder la soberanía de las plazas de Ceuta y Melilla, de Canarias, etcétera, etcétera. De ese gran plan que tiene Marruecos de crear el Gran Marruecos, que incluiría zonas de España. Y todo este contexto explicaría el aluvión inmigratorio marroquí en España, que es un auténtico peligro. Y desde luego, no los 4 marroquíes que había en los años 80 que venían a trabajar, y no me parece tampoco, no quiero caer en ese argumento falaz de si vienen a trabajar es bueno, porque primero hay que dar trabajo a los nacionales. También me parece un insulto que habiendo una población de 2-3 millones de españoles en el paro, se haga un llamamiento a venir agentes de fuera para que vengan a trabajar. Pero indudablemente aquellos marroquíes que estaban en los años 80 pues tenían su tiendecita o trabajaban de lo que fuera y no era ningún problema. De hecho, también aprovechar para decir a aquellos que ven en el Islam como el gran enemigo, nosotros teníamos una provincia que era el Sáhara Occidental, con sus habitantes con DNI, eran musulmanes y nunca dieron ningún problema. Ahora de lo que estamos hablando es de otra cosa enteramente diferente. Exacto. Y aunque hagas 102 llamamientos a estas gentes de los medios de derechas, un medio de Twitter que se llama Hércules, que me entrevistó y que con alguna persona me llevaba bien, que están al servicio abierto del sionismo para condenar y cualquier situación, relacionarla con el Islam y echar basura contra el Islam. Este tipo de medios, la Gaceta, Intereconomía, este tipo de medios que creo que en este aspecto, como en algunos otros, su actuar es enteramente repugnante. Por cierto, hay que recordar que Marruecos, el reino de Marruecos, no la población marroquí, que sin duda no comparte estas cosas, pero hay que recordar que Marruecos es una satrapía gobernado por un sultán, que aparte es un degenerado, un depravado conocido, y es la fulana del Estado de Israel en esta zona, ¿no? Entonces también hay que recordar las relaciones carnales que tiene el Estado marroquí, el reino de Marruecos, con el Estado sionista, con Israel. Porque esto a veces se olvida, se olvida. Es decir, parece mentira que Vox y sus voceros no tengan el cuajo, la decencia, pues de también reconocer todas las cosas, ¿no? Porque ellos critican mucho, migración, solo queda Vox, vamos a hacer la reconquista, la foto a caballo fumando un puro, todas estas cosas así de chicha y nabo, pero sin embargo, cuando critican a Marruecos, o cuando Santiago Abascal viaja al Estado de Israel para reunirse pues con el mataniños, con Netanyahu, ¿no? Pues no le dice, oiga, Netanyahu, que en España tenemos un problema con Marruecos y ustedes pues están, en fin, esto nunca, es esta hipocresía, ¿verdad? Que es asombrosa, es asombrosa. Y nadie lo cuenta esto. Este problema de la inmigración y otros muchos, nunca hay una receta, nunca hay que creer a la gente que nos dé una receta única. Yo no creo en las recetas únicas. Es un imbricado tejido de problemas entreverados entre ellos mismos. Y indudablemente una de estas cuestiones es cómo Marruecos tiene a sueldo, a su servicio, defiende sus intereses, no sé si cobrando o sin cobrar, a políticos y periodistas. Y esto es muy importante. A su vez, hay otra serie de políticos que atienden a la defensa de Inglaterra, de Israel, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y sobre ese telón de fondo, sobre esa cuestión, se mueven muchas veces las discusiones de políticos y medios.
hacen todo lo posible para defender a tal o cual país, olvidándose de lo que hay que defender es a España, de los peligros que tiene internos y externos. La derecha se ha entregado hace muchísimo a la defensa de los intereses de Israel y no quiere ver, por ejemplo, esta situación, la estrechísima relación entre Marruecos e Israel. Marruecos, insisto, el único país con el que tenemos el riesgo de llegar incluso a una guerra, a una conflagración con ellos. Ningún otro país se espera, pese a que nos cuenten que Rusia nos quiere invadir o que Irán nos quiere lanzar misiles. Nada de esto existe, pero sí existe el peligro de Marruecos, que ellos públicamente, en la televisión pública, que lo he visto estando allí en Marruecos, hacen reportajes en donde soldados pisan con sus botas el territorio de Ceuta y Melilla y públicamente esgrimen que lo quieren conquistar. Ellos dicen reconquistar, nunca fue suyo. Bueno, pues estos partidos que tienen esa relación con Israel, evidentemente deberían decir a Israel qué es lo que están haciendo. Están creando usted un monstruo. Pero claro, es que Estados Unidos, que es quien está detrás de todo, hace muchísimo que en la cuestión del estrecho apostó en favor de Marruecos en detrimento de España. Y esto está decidido y se está construyendo, ya está avanzada una base enorme en Marruecos, un puerto enorme, puesto que para Estados Unidos es mucho más fiable una satrapía medieval como Marruecos, que va a estar siempre de su lado, además tiene unas relaciones antiquísimas. Yo creo que Marruecos fue el primero o el segundo país que reconoció y felicitó la independencia de Estados Unidos, o sea que la cuestión viene de muy lejos. Pero indudablemente es mucho más fiable a ojos de Estados Unidos esa satrapía que es Marruecos a unos gobiernos que hacen unos vaivenes tremendos, esos gobiernos socialistas que en España han sido, y que hoy te dicen una cosa, mañana otra, y hartos de esta situación apostaron por Marruecos. Pero todos estos partidos de la derecha que hacen seguimiento del sionismo, un poquito de vergüenza a este respecto tenían que tener, llamando la atención de ese apoyo a Marruecos, que es un peligro y cada vez mayor. Tienes toda la razón y abundando un poco en el papel miserable de los medios de comunicación, ha habido un tuit en X, un post, que a mí me ha parecido como español, que los ciudadanos de Torre Pacheco son españoles como tú y como yo, ¿no? Pero me ha parecido profundamente insultante a todos los españoles y sobre todo a los habitantes de Torre Pacheco, de este periodista de La Sexta, de Iñaki López, comparando Torre Pacheco con la película de Arde, Mississippi, ¿no? Me pareció, bueno, como si los ciudadanos de Torre Pacheco pues disfrutaran enormemente pues yendo a iglesias llenas de negros y prendiéndolas fuego como hacían el Ku Klux Klan, ¿no? O sea, eso me parece, vamos, de un nivel de abyección, o sea, una cosa ya indescriptible, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado? Primero, la criminalización de la gente de Torre Pacheco como si fueran todos unos desquiciados, y luego la criminalización por parte de la derecha de todos los musulmanes. Es decir, el problema es el Islam y no ese tipo de inmigración como ha venido, de qué trasfondos culturales, ya sean de países musulmanes o de países, esos que llaman los países hermanos, hispanos, porque hablan castellano, aunque luego bailan reggaetón y todas estas historias, ¿no? Entonces, a mí esto me ha parecido realmente alucinante, ¿no? Lo de que compararlo con Arde, Mississippi. O sea, y digo, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Arde, Mississippi es una película que se ha amortizado muy bien. Les ha muy bien. Para un roto y para un descosido. Cualquier cuestión que ellos consideraran racista, xenófoba o antisemita, ponían al día siguiente Arde, Mississippi. Bueno, no, comparar Arde, Mississippi, el estado de Mississippi, el Ku Klux Klan, el racismo anglosajón de los años 20... Y la policía metida con ellos, claro. Es enteramente ridículo. Pero esa izquierda se ve movida a hacer esas cosas, en parte se lo cree, en parte se cree que cualquier acción de pensamiento, obra contra o que no defienda los intereses de los inmigrantes, pues ya es catalogada como nazi, racista o ese tipo de cosas, porque en el fondo se lo creen. Ellos son los grandes culpables y detengamos en este punto un minuto siquiera
de cómo si hemos llegado a la situación en la que estamos es por ese buenismo de la izquierda, que luego la derecha lo subsumió en su programa, entendió que no podía ir en contra de la inmigración, bueno, que no podía ir en contra de nada de lo que dijera la izquierda, no vaya a ser que les tilden de este tipo de cosas. Y también, digamos, y perdón que te interrumpa, que a la derecha le ha venido muy bien porque hace falta una masa de trabajo, una masa de trabajo de inmigrante, la fuerza de trabajo, digamos, complementaria, pues para poder trabajar por 4 chavos. Es decir, esto también yo creo que no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? O sea, porque dicen es que hay españoles que no hacen este trabajo. Bueno, a estos sueldos, por supuesto que no. O sea, les va a ciertos empresarios, no a todos, por descontado, les va muy bien. Les va muy bien. Por eso, bueno, pues nada, que entren, que vengan. Sí, claro, hay que explicar cuando hablaba de estos chicos de 18, 19 años, ¿por qué existe este interés por la inmigración? Porque si ha sido buscado, como mantengo evidentemente, y cualquiera que tenga 2 dedos de frente lo sabe, que ha sido buscado. ¿Por qué ha sido buscado? ¿Qué interés hay detrás? Pues hay 2 básicamente. Uno, destrozar el tejido social europeo, con esa sustitución étnica que se está produciendo delante de nuestros ojos y que la gente que tienen ojos y tienen menos miopía que yo, pues lo pueden ver fácilmente. Y otra causa mucho más inmediata, cortoplacista, y que también se ha observado, es que era buscada por esas gentes para depauperar las condiciones laborales de los europeos, de los españoles. En los sectores de la hostelería o la seguridad, de los que he trabajado cuando era joven, de hace 200 o 300 años, pues vi perfectamente cómo se iban depauperando las condiciones, cómo se iba cobrando menos, cómo cada vez era peor las condiciones, porque si tú protestabas había 200 inmigrantes que te iban a coger el trabajo y por lo tanto ese gran capital de que habla de izquierda, los empresarios, quien maneja las cuestiones económicas, les convenía la inmigración. Junto a eso, la inmigración ha supuesto el nuevo proletariado para la izquierda, ese banco de votos para que siga manteniéndose el chiringuito de la izquierda. Y por lo tanto, una vez más, como tantas otras veces, la izquierda y la derecha se daban la mano para decir sí a la inmigración. Pensemos que cuando en aquellos años 80 en los que hablábamos en contra de la inmigración, advertíamos de los peligros de la inmigración, era la AEG alemana, las grandes empresas alemanas, las que pagaban las campañas antirracistas. Hoy en día vemos como Mastercard pues ha ayudado a determinadas ONGs para hacer esas cuestiones de los taxis marítimos de la inmigración. Es decir, el gran capital, claro que está detrás de esto. No es una cuestión solamente del buenismo de la izquierda, que son gilipollas desde el día de la concepción, sino irrecuperables. Irrecuperables, porque si al día de hoy el que defienda la inmigración es irrecuperable intelectualmente, será un imbécil hasta el día de su muerte. Está borrado del libro de la vida de Sidney. Absolutamente. Pero claro, decimos esto y decimos lo otro, porque es la verdad que ha sido la derecha los que les ha venido fantásticamente esta cuestión de la inmigración para que, y muchos de los que hablan en público contra la inmigración tienen a su servicio a una señora hispanoamericana que les limpia sin contrato y por 2 duros el chalecito de los domingos y le hace la compra y cuida a los niños, y es la tata, porque son ellos muy chupis. Entonces, este es el problema evidentemente. Y no quiero pasar la ocasión, porque aquí, como tengo libertad, digo todo, muchos de los que hoy están hablando en contra de la inmigración han favorecido la inmigración. Y estoy hablando del líder del Frente Obrero, que hasta anteayer decía que era marxista-leninista y decía que ni nativa ni extranjera, la misma clase obrera, y no se les ocurría hablar en contra de la inmigración. Ahora han descubierto que la inmigración es mala. Y de la misma manera, mucha gente que hoy conforma Vox y partidos de esta índole nos hablan en contra de la inmigración cuando hablaban a favor de la inmigración. Y eran muchos de ellos, con nombres y apellidos, los que a mí y a otros muchos nos llamaban racistas e hijos de puta. Entonces, es un problema que hemos llegado aquí gracias en parte a este tipo de gente que lo ha favorecido. No vale solamente con manifestar un arrepentimiento. Tendrían que hacer
un acto de contrición, un dolor de los pecados y el cumplimiento de la penitencia. Aquí me parece muy gracioso que ahora grandes prebostes contra la inmigración han sido amiguitos de la inmigración. Estoy pensando en alguna chica con grandes tetas de la derecha, estoy pensando en gente variopinta que hoy son buques insignias contra la inmigración, pero la han favorecido, justificado y sostenido. Sí, yo también he escuchado, o había escuchado discursos o fragmentos de discursos de Roberto Vaquero, ¿no? Al cual has hecho referencia. Pues sí, es verdad. Misma clase obrera y luego pues haciéndose fotos en la tumba de Enver Hoxha en Albania. En fin, quiero decir, no precisamente... Bueno, Enver Hoxha no dejaba entrar inmigrantes en Albania, eso hay que decirlo, ¿eh? Sí. Porque los comunistas clásicos cuando llegaban al poder lo primero que hacían era cerrar las fronteras y ahí no salía ni entraba nadie, pero sí no iba perfectamente acreditado y documentado, hay que decir. Pero sí que es verdad que ahora tenemos una especie de conversos, ¿no? Que se están subiendo a este carro y haces muy bien de recordarlo, porque hay que tener memoria para que no nos la den con queso, ¿no? Y claro, luego hay otro tema y es que últimamente, sobre todo desde la gota fría en Valencia, ¿no? La llamada Dana, ¿no? Con estos nuevos, con la neolengua que tenemos ahora, que vimos pues la dejación de funciones del gobierno de España, de la nación, ¿no? Con esos compatriotas. También lo estamos viendo, es un continuo esto, de que el gobierno pues no hace nada, es decir, está Torre Pacheco ardiendo, con gente en las calles, bueno, y tenemos a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, con su majestad el rey don Felipe, en Wimbledon, viendo el tenis con el príncipe de Gales, y al día siguiente pues llega y dice, bueno, sí, esto es culpa de Vox, y voy a mandar 43 guardias civiles más, pues para que hagan algo, ¿no? Es decir, hay una dejación de funciones del gobierno, de la nación, o sea, como diciendo, hay que dejarles que se maten, es decir, esto de que la gente se tenga que tomar la justicia por su mano es la vuelta a la caverna, es decir, es una barbaridad, es horroroso. O sea, a mí me parece espeluznante que estemos llegando a este tipo de situaciones y, vamos, hay que pedir cuentas por la vía que sea y cuando sea el gobierno, pues por todas estas cosas, ¿no? Porque si el gobierno no hace nada, entonces esperan, esperan. Pero cuando quieren intervenir, bien que intervienen, ¿eh? Cuando quieren van a pegar a los que van a Ferraz y todas estas historias, bien que mandan a las UIPs y a toda esta gente. ¿Qué opinas sobre el tema del gobierno? Bueno, vamos a unir cosas que hemos hablado y explican el proceder, el quehacer del gobierno. Viven al margen de la realidad. La inmigración tiene que ser buena, independientemente de que la realidad nos demuestre otra cuestión, que es profundamente negativa. Y como tiene que ser buena, no se puede actuar contra la inmigración, por todo lo que hemos ido contando y alguna otra cosa en este programa. Hay una dejación de funciones se está viendo que España es un estado fallido realmente en el momento en que hay una cuestión de urgencia nacional, el apagón, la gota fría. Dana es que suena extraño, suena nombre Dana suena travesti israelí. Sí, algo de eso. La gota fría, inundaciones, lluvias copiosas que producen inundaciones, aquel secuestro que tuvimos durante meses, con bozales y demás. La inacción es completa, no dan soluciones a la población. Y ellos además no viven, por supuesto, ni qué decir tiene, pero vamos a decirlo, que ellos no viven donde existen este tipo de problemáticas. La problemática de la inmigración a ellos les queda muy lejos. Estaba recordando una subnormal, no me acuerdo qué adscripción política tiene, pero da igual, que me decía una vez que no había pobres en España. Y yo le contaba cosas y la iba a escupir o la iba a hacer algo, pero me di cuenta que no, que era un error, porque es que ella no había visto un pobre nunca. Y era verdad, para ella no existían los pobres porque vivía en un sitio exclusivo, compraba ropa en un sitio exclusivo, veraneaba sus vacaciones, su vida era una vacación, y vivía en sitios exclusivos en donde no había pobres. Y por lo tanto, para ella era real que no había pobres. De la misma manera de aquella historia, me acuerdo muchas veces cuando pienso en políticos y gentes de mal vivir que te dicen que la inmigración no es un problema. Hasta cierto punto
Les creo que ellos crean eso, puesto que ellos viven al margen, ellos no viven en Canarias, ni en Torre Pacheco, ni en Almería, ni en los barrios conflictivos de Barcelona, Bilbao, de Madrid, no, ellos viven en su urbanización fantástica, con seguridad privada, con viven en el spa, viven en el balneario. Entre el spa y el puticlub, y ahí no hay nada de esto. Bueno, en el puticlub hay inmigrantes, ¿eh? Sí, además, sí. Hubo un momento en los 90 que yo iba a estos sitios a comprar tabaco mucho, que se llenó, fue tremendo. Pero la cuestión es que los pocos inmigrantes que conocen, pues son gente normal, vienen a trabajar, pues es esa señora que le dice sibuana a todo y cobra muy poquito y por lo tanto les cae bien, o es ese compañero de trabajo que no le va a causar. O el profesor de Pilates, que luego se la zumba a la mujer, este tipo de cosas que entonces no ven que hay una problemática porque ellos no conviven en ese lugar. Pero por encima de todo hay gente que organiza, sabe y perfectamente sabe lo que está pasando y produce que haya una dejación de las funciones del Estado, entre ellos de la policía, evidentemente. Y hay quien dice que todo esto es un señuelo para que no se hable de las saunas y de las cosas estas, que se habla de la política interior. No, hay un problema real muy grave que va a ir a más, que es la inmigración, que es palpable ese problema, que también es una cosa que me irrita profundamente, al igual que desde los 80 se nos llamaba de todo por advertir, porque esto no se palpa en el ambiente hasta que no pasa una desgracia. Cuando pasan desgracias, entonces ya sí entendemos que la inmigración es un problema. Es que no es esa la cuestión. Evidentemente, este tipo de desgracias, las violaciones masivas, las agresiones, este tipo de cosas, inseguridad en general, claro que es un problema. Pero es que antes de todo eso tendríamos que habernos sulfurado de la misma manera que nos sulfuramos cuando suceden estas cosas. Hasta el punto que cuando sucedió en Cataluña, cuando empezó esa afluencia de inmigración en Cataluña y existieron estos problemas, yo no vi al gobierno canario quejarse. Y cuando Canarias sufrió la invasión que está sufriendo, pues hay otras regiones de España, otras comunidades autónomas, otros territorios que no se quejan, porque en el fondo hasta ese punto hemos llegado, la podredumbre moral de España, esa desunión de todas las zonas de España, que se piensa que mientras que a mí no me afecte, pues allí se lo coman los canarios. No, cuando el problema es canario, es de toda España, cuando el problema es de Cataluña, es de toda España. El problema es la inmigración y no nos levantemos solo o nos irritemos o nos sulfuremos o nos cabremos cuando sucedan cuestiones de inmigración derivadas de esa, o sea, de inseguridad derivadas de la inmigración. Es que la inmigración nos tendría que soliviantar y cabrearnos, denunciarla y hacer todo lo posible porque se metiera a mano y se entendiera el problema de manera global y se actuase de manera consecuente y no dejarlo pasar pensando que aquí no va a pasar nada. Estamos en el punto que estamos porque solo se podía llegar a este punto y a un punto mucho mayor que con el tiempo se va a llegar. Y de no hacer nada, vamos a traspasar ese punto de no retorno y entonces ya no habrá solución, como sucede en la mitad de Francia o en otras zonas de Europa. Sí, indudablemente el régimen abyecto y pútrido surgido del 78, una de las consecuencias que ha tenido muy grave ha sido pues esta falta de espíritu de unidad nacional, de sentido de nación y de que, en fin, los españoles, seamos de donde seamos, pues tenemos un objetivo común que como mínimo es protegernos, ¿no? Y a mí me preocupa pues lo que pase en La Coruña, por mucho que yo no sea gallego ni viva en La Coruña, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. Esto es uno de los sentidos que tiene muchas de las cosas, las políticas, ¿no? de estas taifas, estas nuevas taifas, ¿no? Que son las comunidades autónomas, que yo me lo guiso, yo me lo como, pero ninguna soluciona nada, pero nos cuestan un ojo de la cara. Es decir, todo esto es fruto de ese consenso, de esa entente, de ese pasteleo, ¿no? Pues bueno, pues que trajo el régimen, pues que hoy tenemos, ¿no? Esta república coronada, ¿no? Una república coronada que tenemos con un señor pues que está en Wimbledon viendo el tenis, con el ministro del Interior. Yo creo que como imagen no puede ser más elocuente, ¿no? Es decir, solo es como Nerón tocando la lira mientras
Roma se incendia. Terrible, es terrible y hace falta ciertamente. Yo no sé, yo no sé si llegamos tarde a esta lucha o a este combate. No lo sé, porque el tema demográfico es un tema muy preocupante. Ayer veía unas estadísticas y España, dentro de lo que es Europa, está al nivel más bajo que Portugal, más bajo que Grecia. Es decir, entre la imposibilidad de crear una familia por muchas circunstancias, la ideología, la falta de moral y de creencias y de pues que te hace pues querer, ¿no? Continuar y es perpetuar tu estirpe. Yo no sé si esto es un tema pues ya de una sustitución pues que es casi inevitable, porque el tema demográfico es muy difícil de revertir, ¿eh? Es muy difícil, muy difícil. En Francia, por supuesto, se olviden, ¿no? O en Inglaterra, en según qué ciudades ya se acabó. Yo no sé en España, no lo sé. No, igual tú eres más optimista que yo. Yo creo que no hemos cruzado el punto de no retorno. Hay zonas que sí es un problema tremendo, pero a nivel nacional yo entiendo que todavía no. Llevamos camino y además la cuestión de la inmigración, el problema de la inmigración de manera numérica se ha ido exponencialmente agravando. Cada año que pasa es notablemente peor que el anterior. Y se va llegando, o sea, a esa velocidad que estamos tomando, ese punto de no retorno cada vez está más cerca, lógicamente. Además, a una velocidad tremenda. Pero todavía no estamos en un punto, me sería difícil, pero estamos en una situación parecida a la que estaba atravesando Gran Bretaña en los años 70-80. Hasta llegar al punto en el que estamos ha tardado unos años, pero nosotros vamos a ir mucho más rápido de lo que sucedió en Gran Bretaña. Que no deduzca la gente que es que estamos a 40 años del no retorno, no. Nosotros vamos a una velocidad espeluznante. Aquí no había inmigración el año 90. En 1990 era enteramente exótico encontrarse a 3 negros por la calle o en Madrid, en los años 80, podría haber 4 restaurantes chinos. No había más. Desde luego no había japoneses ni restaurantes coreanos ni mariconadas de este tipo. Lo más exótico era un rollito de primavera. Pero pensemos hoy en la población china que existe en Madrid. De la misma manera, el resto de gentes venidas de fuera. Pero es que desde el año 90, si vemos la progresión, es espeluznante cómo ha ido evolucionando. Entonces yo entiendo que todavía sí tenemos unos años como para poner remedio, pero lo trágico es que no hay voluntad para arreglar esto. Es que ahí voy, claro. Claro, ni partidos políticos. Hay algunos partidos que son tildados de racistas o de antiinmigración que lo único que quieren hacer es poner parches a la situación, a ese enfermo que tiene una infección galopante que está a punto de la septicemia y le pones unos fomentos en la frente. Hombre, mal no va a hacer, pero no va a solucionar la enfermedad. Hay otros que encima lo que quieren darle al enfermo es estricnina y cargárselo directamente. Pues hombre, sí, mejor los fomentos y los paños de alcohol de romero que la estricnina. Pero no existe ningún partido en el Parlamento español que quiera solucionar la cuestión de la inmigración. Y fuera tampoco, y apenas son un puñado de miles los que lo apoyan. Así que no se ve la solución. No tanto que hayamos pasado el punto de no retorno, sino que no hay voluntad ni solución a la vista. Eso es lo dramático y lo trágico. No, y sobre todo el tema de que los españoles formen una familia, ¿no? De que hombres y mujeres pues quieran no sé, crear un proyecto de futuro y tener hijos, que es lo que ha sido siempre y es lo que garantiza la continuidad y la permanencia de España, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que esta sociedad líquida en la que vivimos, pues fomenta estas relaciones volátiles, ¿no? Y la familia pues queda como muy disgregada. Y claro, estas poblaciones no son así en general, ¿no? Tienen otro tipo de convicciones y que los hacen, pues, a nivel sociológico más fuertes, ¿no? Porque claro, son grupos más cohesionados, más compactos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues se los comen con patatas en el sentido de que en unos años, pues bueno, ellos tendrán descendencia y aquí no. Es decir, aquí lo que tiene, pues es pues lo que, como vi ayer yo, ¿no? Una parejita pues que ya se han comprado una casa y tal, y lo que tienen es un tekel, tiene un perro, tiene un tekel, ya está. Y ella tiene 23 y él tiene 25 y tienen un perro, ¿no? Entonces, claro,
esto parece que no va relacionado, pero sí tiene relación Sí, con todo lo que estamos hablando. absolutamente. Eh, no, pero mucha gente igual a lo mejor que nos ve piensa, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? No, 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 no. Tiene que ver porque si estos grupos de gentes que han venido, ¿no? Se encontraran con otro tipo de sociedad, su comportamiento sería otro. Porque todos los que hemos tenido la fortuna de viajar, y me consta que tú has tenido esa fortuna y has viajado mucho, sabes que cuando llegas a un país, ¿no? Sabemos que cuando llegamos a un país hay ciertas cosas que sin que nos lo digan, no hace falta que nos lo digan, no, sabemos que no podemos hacer, ¿no? Claro. Y mejor que no lo intentemos si tenemos la tentación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay unos códigos, unas formas de funcionar, pues pues, que hacen inviable, ¿no? Pues según qué actitudes, ¿no? Esto para el que viene aquí no es así, porque la sociedad está cada vez más atomizada, más deslavazada, no sé cómo decirte, ¿no? Yo creo que esto es un punto importante, ¿eh? Pero es que fíjate, Manuel, que bueno, no faltará el gilipollas que ponga que somos racistas y este tipo de cosas. Pues Bueno, dedicado a este gilipollas de los comentarios, esto vale para todo. La culpa es de España, que les está llamando y que les permite hacer todo este tipo de cosas. Fíjate, por ejemplo, los ingleses, para que no nos llamen racistas y este tipo de cosas. ¿Tú te crees que los ingleses en Sheffield se tiran por la ventana a la piscina? No. no, 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 ¿Por qué? no. Pero aquí sí lo hacen en Mallorca. ¿Por Ah, no, qué? no. Porque ven este país, los ingleses, como un país de cachondeo, de fiesta, de paella y de sangría. Y es que es verdad, en parte es gran verdad. Ellos hacen Pero a ver, cosas que pero incluso no disculpa, tenemos. Carlos, pero para que conste en acta, quiero decir, a mí que un individuo rotule un kebab solo en su idioma o que un alemán en Mallorca rotule su salchichería o como se llame solo en alemán, me parece igual de, vamos, de punible y me molesta exactamente igual. Es decir, esto no es una Sí, sí. excusatio, no, una non petita, ¿no? Es que hay que decirlo, ¿no? Es decir, aquí si se deja hacer, pues entonces la gente hace, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión del origen, sino es de los hechos, de la actitud, ¿no? De Pero, esta... pero fíjate, o sea, esos componentes migratorios de salvajes de los que hablábamos antes y de gentes también que se les supone civilizadas, como los ingleses, que es mucho suponer, pero Bueno, lo suponemos, partimos de esa base, han dado a Newton, han dado a Dickens, han dado a alguno así interesante, pero vienen aquí a hacer cosas que ni allí hacen, porque este tipo de las violaciones en grupo y tal, que se hacen en algunos países y se está importando ese tipo de delincuencia, es por dejación nuestra. Esta gente no tenía que entrar bajo ningún concepto, pero que incluso gentes supuestamente civilizadas cometen aquí una serie de cosas que allí no hacen. Por supuesto, si se afrontara de verdad la cuestión de la inmigración, habría que abordar, aunque fuera en el capítulo penúltimo y último, habría que abordar la cuestión de la inmigración europea en el levante español con esas salchicherías y esa rotulación, con esos horarios impúdicos en donde no te puedes tomar un café con leche y solo tienen beans con mierdas de esas. Eso habría que abordarlo, por supuesto que sí, y dejar la perlita de esas gentes que nos hablan de la islamización, que no hay ninguna islamización en España, hay una invasión de gentes procedentes de países de mayoría islámica en algunos casos, pero no hay islamización. La romanización era cuando nosotros vino Roma y hablamos latín, aceptamos el derecho romano, etcétera, etcétera. No hay nada en el derecho que proceda del mundo islámico ni en usos y costumbres que sean islámicas, pero se está hablando ya de islamización y lo que hay aquí es una aculturación anglosajona, mundialista, que de eso no hablan, como tampoco hablan de ese aborto luciferino que es el bilingüismo, por ejemplo. Los mismos que se meten con el catalán en determinadas circunstancias se rinden y tienen un orgasmo con el bilingüismo que es enteramente repugnante. Recordar desde aquí que ni el mundo árabe tiene colonias en nuestro territorio, ni oímos música árabe en nuestras radios, pero sí el mundo anglosajón tiene una colonia en nuestro territorio, nos ha impuesto algunas vestimentas, algunos dichos, las juventudes, mirad cómo hablan con esos palabras anglosajones, y nos han inundado las películas y tienen bases en nuestro suelo. A ver si enfocamos el tiro, porque ese es el problema para mí de la cuestión de la inmigración y la degeneración cultural de España. exactamente. Y otra cosa, y esto tú lo sabes igual de bien que yo, porque también tenemos la suerte los dos de conocer gente pues ilustrada en el mundo musulmán, en el mundo islámico, ¿no?
que tú cuando le comentas estas cuestiones, ¿no? Lo que decía al principio, ¿no? Que ellos serían pues muy, muy duros castigando a los que han hecho esto. Y es más, si dejáramos a estos jovencitos, ¿no? Supuestamente que son muy jóvenes, habría que ver la edad que tienen, de todos estos menas, porque muchos dicen que tienen 15 y en cada pata, ¿no? Habría que verlo. Pero si tú los entregaras a sus, digamos, a sus líderes religiosos y demás, serían sumamente severos, porque pegar a un señor mayor por pura diversión, o sea, esto está muy castigado bajo las leyes, en fin, que se supone, ¿no? Que son de ese enemigo, el Islam y demás. O sea que eso también hay que dejarlo claro, que ellos mismos, pues, ponerlos porque vengan de esos países, es como si dices que todo el que viene de España es católico, apostólico y romano, ¿no? Esto hoy en día, pues ya no, pues no es así, ¿no? Y nunca ha sido al 100% así, ¿no? Eso es así. Pero bueno, son cuestiones espinosas, son cuestiones que hay mucha censura al respecto, no se puede hablar en los medios, por descontado que no, y en esta plataforma, pues según cómo, ya sabes lo que pasa. Pero bueno, aquí queríamos exponerlo, ¿no? De una forma clara, ¿no? Y no yendo por parches, como dices tú, ¿no? Tratando de solucionar esto a parches y diciendo pues que solo la solución la va a traer un partido político o lo que sea, porque esto tanto tú como yo y como la gente que nos ve sabe que no es así. Sabe que no es así. Porque no se trata de cambiar el collar al perro, sino de dejar de ser perro. Eso es lo que hay. De dejar de ser perro. Y nada. Absolutamente. Para terminar, lo más triste es que sucede esto. Hoy es Torre Pacheco, mañana será Don Benito, pasado será Mondoñedo y no aprenderemos nada, porque los medios intoxicarán, unos diciendo unas gilipolleces, otros otras. No seguiremos sin voluntad de terminar con el problema, siquiera de percibir el problema, de analizarlo y de solucionarlo. Y entonces hablaremos de estas cuestiones muchas veces hasta que crucemos ese punto de no retorno y nos hayamos ido a la mierda. Así es, querido Carlos. Esperamos, señoras y señores, que hayamos podido arrojar un poco de luz entre tanto marasmo de noticias y de explicaciones diversas sobre esta cuestión. No hemos hablado todo lo que podríamos hablar, nos podríamos tirar aquí 3 horas, pero consideramos que hemos ido a lo fundamental, a lo mollar. Nuestro sentido pésame no, porque no ha fallecido, ¿no? Pero nuestra solidaridad a la familia de este señor que ha sido pues atacado y a cualquiera que haya podido salir herido en todas estas cuestiones, ¿no? Nuestra perplejidad ante la inacción del gobierno, que no protege al pueblo, sino que tiene que ser la propia gente la que se tome la justicia por su mano, lo cual es una barbaridad absoluta. Y nada, Carlos, esperar pues que estas cosas pues vayan calando e intentar pues salir un poco de estas dinámicas tan nocivas, en las que ya empezamos a ver la cola al diablo en todo esto, en nuestro propio suelo. Pues ha sido un placer, espero que la gente haya intentado o haya comprendido parte de lo que hemos dicho, pero nuestro público es inteligente, así que así será de manera mayoritaria. Ha sido un placer porque estar contigo, de verdad, aquí se puede hablar en libertad y cada vez me quedan menos sitios. Aquí ya sabes que tienes tu casa y el honor es mío de poder tenerte aquí conmigo en el Mundo Borbontera. Y así seguiremos hablando y seguiremos dando guerra mientras nos dejen y aunque no nos dejen también. ¿De acuerdo? Pues queridos amigos, señoras y señores, muchísimas gracias. Me siento ser pesado, pero es necesario el tema de los me gustas, todas estas estupideces de YouTube, son muy necesarias para intentar sortear un poco la censura, que los programas no los tumben. Por lo tanto, si les apetece, es gratis. Es solamente mover un poco la manita, no pasa nada, no les va a entrar ningún pena en casa porque lo hagan. Le pueden dar al me gusta, se pueden suscribir y así les sale todo lo que hacemos aquí. Pueden entrar en el canal de Telegram que ven aquí, donde hay a veces contenido que no podemos poner en la plataforma por motivos obvios. Y si quieren, pues pueden ayudar al canal en estos números de Bizum o bien vía PayPal si nos ven desde fuera de nuestras fronteras o les es más cómodo. Todo esto ayuda a capear las desmonetizaciones y los
digamos, los actos punitivos, ¿no?, que tiene la plataforma con la gente que hablamos de ciertas cosas. Todo esto lo encontrarán en la descripción del programa, al igual que el enlace para poder adquirir este libro, Descifrando el Islam, de don Carlos Paz, que es un libro fundamental para entender todas estas cosas y muchas más de una manera cabal y sin sesgos sectarios ni intereses así extraños. Por lo tanto, yo creo que no se arrepentirán, lo pasarán muy bien leyéndolo. Carlos, un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo, Manuel, y a todos los espectadores. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.